Sin que nos demos cuenta, entramos en una fascinación popular por las adaptaciones cinematográficas de músicos famosos. Bohemian Rhapsody contando la historia de principalmente Freddie Mercury, Rocketman en 2019 relatando las vivencias de Elton John, Elvis hace no mucho tiempo. Casualmente todas las películas que acabo de mencionar tuvieron nominaciones al Oscar en su momento y algunas llevándose varios premios, por lo que últimamente parece ser una fórmula exitosa en Hollywood. Así que no nos sorprenda si sigue sucediendo. Es más, parece que este año también va a llegar a pantalla grande la representación de la vida de Michael Jackson. Pero antes de eso tenemos el estreno de una nueva adaptación que no es la excepción a la regla, ya que se revelaron las nominaciones a los Oscars de este 2025 y la historia de vida de Bob Dylan se llevó 7 nominaciones, entre ellas Mejor Película. Y aunque ustedes saben qué tan poco representativo de disfrutar una película pueden ser esos premios, vamos a analizarla. Por lo que bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de un completo desconocido. Vamos con la intro. Bob, un talentoso joven, junto con su guitarra, deja todo atrás para mudarse a la ciudad de Nueva Jersey y conocer a su ídolo recientemente hospitalizado, Woody Guthrie. Pero es en esa ciudad de oportunidades y en un país que se encontraba sufriendo grandes conflictos políticos, en donde su gran ambición y su arte revolucionario lo llevarán a convertirse en una estrella. A mí me suele pasar algo cuando hablamos de adaptaciones cinematográficas de hechos reales, ya que normalmente no me interesa qué es lo que realmente pasó. No me malinterpreten, me gusta mucho Bob Dylan, me gusta su música y su biografía es por demás interesante de conocer. Fue uno de los músicos más trascendentes de la historia, así de claro. Su punto de crecimiento fue en los años 60, en donde Estados Unidos se encontraba en plena guerra, siendo este contexto político y social un elemento de inspiración para él, cosa que lo destacó entre los demás y lo llevó al estrellato. Quiero decir, fue el único músico en toda la historia en ganar un premio Nobel a la escritura. Sin dudas es un icono absoluto, pero no lo es, ni lo fue, ni lo será por esta película. Sí, por un lado es algo llamativo ver un largometraje basado en su vida para entender y comprender aún más la historia de algún personaje histórico que se quiera representar o algún evento. Pero tampoco vamos a utilizar una película para creernos todo como si fuera un documento, porque justamente es ficción. Y siempre se va a encontrar alterada, y eso está bien, si no leería un artículo o vería un documental. Es algo mío, es un pensamiento que suelo tener en estos casos. No me importa quién es Bob Dylan si la película no me transmite nada. Quizá después de verla me interese aprender sobre su contexto, pero para nada espero que la misma cinta respete absolutamente todo lo ocurrido en la realidad. Este pensamiento normalmente me ayuda a analizar lo que una película realmente es, más allá del contexto al que esté asociada. Quizás sí espero una historia que transmita algo de lo que él fue. Y en algún punto un completo desconocido casi que estaba destinada a lograrlo debido a que fue avalada por el propio Bob. Y sin dudas esta es una cinta que desde mi perspectiva alza el legado de Bob Dylan y es una gran experiencia verla, pero que también bebe algo de su contexto. De lo que más se habló de esta película últimamente y de lo que se va a seguir hablando fue de Timothée Chalamet interpretando a Bob. Yo no puedo creerlo de este actor, realmente últimamente está en todos lados, protagonizando 2 películas nominadas al Oscar, apareciendo en muchísimos programas de TV o publicitando perfumes. Y según sus palabras estuvo 5 años preparándose para interpretar a Bob Dylan. Y nos vemos obligados a creerle. Desde el momento que lo ves en pantalla te das cuenta que no es Timothy. Quiero decir, casi que parece otra persona. Hay una interpretación física muy marcada. No conocía a Bob Dylan, por lo que no sé exactamente cómo se mueve o gesticula, pero se ve un esfuerzo por interpretar. Obviamente podés comparar al momento de hablar o cantar con las canciones originales o alguna entrevista. Además, Bob Dylan tiene una voz muy particular, tanto como su forma de arrastrar las palabras. Obviamente nunca va a ser igual, pero la actuación hace que te lo creas. Timothy tuvo que cantar y tocar más de 40 canciones para la película utilizando guitarra y armónica. De hecho, todos los actores tocaron sus instrumentos en vivo al momento de rodar, por lo que sin dudas es un elemento de realismo que se siente y que es de admirar. Y si volvemos al protagonista, no hay motivo para que no merezca un reconocimiento. Y no hablando de los Oscars, al final es algo que como espectadores no deberíamos darle tanta importancia.
pero si apreciamos el esfuerzo y un trabajo bien llevado a cabo que logre transmitir, es una gran interpretación que se carga durante toda la película y además muy evolutiva, ya que el guión acompaña en la construcción de un personaje que termina siendo algo complejo. A ver, si no sabes nada de Bob Dylan, hay varias cosas que vas a tener que adivinar, porque hay muchos aspectos de su vida que permanecen inexplorados en esta película. Pero es en el lapso del tiempo en que se basa la cinta, en donde vemos y notamos ese cambio de personalidad a medida que el músico va creciendo y va siendo impactado por su entorno. Por lo que va mutando su forma de ver y tratar a los demás, su forma de tocar música, entendemos completamente qué pasa por su cabeza y por qué. Viendo casi 2 o 3 versiones del mismo personaje, y Timothy sin dudas le hace justicia. Cuando me puse a analizar qué podría ser esta película antes de verla, me pareció interesante debido a que algo particular de la figura de Bob Dylan es que lo rodea un contexto histórico en los Estados Unidos, tanto musical como social, muy icónico y sugestivo. La revolución del folk, la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la mentalidad social previa al movimiento hippie en los años 60 que buscaba cambios y libertad en todo sentido. Y Dylan fue un eslabón significativo en todo eso, por lo que como esperaba, sí, la película nos muestra el lado más personal del cantautor, su vida amorosa, sus conflictos internos, pero a la vez a través de detalles es una historia que está directamente asociada al contexto en el que se encontraba. Y vemos cómo todo eso forma parte de sus decisiones como artista. Es verdad que sí tenés que tener un panorama mínimo para que sientas el verdadero impacto de algunas escenas. Y la historia en sí no te la deja tan fácil, por lo que en mi experiencia puede ser un problema para el espectador promedio. A lo que voy es que podés ver a Bob Dylan cantando The Times Are Changing con todas las personas del público gritando y una fantástica interpretación por parte de Timothy, pero si no lográs comprender la letra o el contexto o por qué fue una canción tan impactante para ese público en ese momento, difícilmente la película te lo va a explicar de manera detallada. Si estás atento quizá lo comprendés, pero no te la hacen tan fácil. Y así con varias situaciones, lo cual puede ser un problema porque, insisto, en este caso el contexto es algo muy importante para que te sientas atravesado con los sucesos. De hecho vi esta película en inglés, su idioma original, y a medida que me daba cuenta que las canciones eran un elemento narrativo esencial, de verdad, diría que hasta la mitad del tiempo en pantalla de Bob es cantando, pensaba, ¿esto está doblado al español en la versión traducida? Por supuesto que no, me imagino que dejarán la versión de Chalamet cantando en inglés. Por lo que si no lo subtitulan, para mí la experiencia se ve arruinada, ya que realmente las canciones son parte esencial al momento de contar la historia. Y de más está decir que si no te gusta su música, vas a estar en problemas, porque como dije, hay mucho metraje de interpretación musical, lo que quizá pueda alejar un poco al público que no es fanático o que directamente no disfruta de la música de Bob Dylan. Por un lado, la cinta se esfuerza por construir algo alrededor de las canciones, a través de un montaje alterno o significando estas la conexión entre dos personajes, pero al ser tantos números musicales, para mí no consiguen ese resultado impactante en todos. No por la interpretación como tal o la escenografía, sino tal vez por no afectar positivamente al flujo de la historia. Esto no quiere decir que pasen todos los números musicales o que dichas escenas no se disfruten muchísimo y sean valiosas por la calidad de la interpretación cinematográfica. Se ven geniales y suenan increíbles, la verdad que mejor imposible. También tenemos la aparición de Johnny Cash, que de hecho el personaje está interpretado de manera tan fantástica y excesivamente carismática que no tenés que ni saber quién es que va a llamar tu atención. Siempre me gustó Johnny Cash y si bien tengo que admitir que su aparición es algo random, casi como un cameo en el universo de Marvel, al final su poca interacción con Bob, además de aportar algún momento divertido, en algún punto ayuda a la evolución del personaje de Timothée Chalamet, siendo Johnny como ese eslabón que lo ata a Dylan a su parte más musical en una industria que todos quieren que sea algo que no es, un producto. Y además nos estaríamos quejando si no apareciera ningún personaje clásico de esa época tan trascendente musicalmente en los Estados Unidos. Johnny forma parte de todos esos elementos en la película que nos transportan a los 60s y los 70s, con el Festival de Newport, con las vestimentas, con los vehículos, con lo que vemos en las televisiones, con la escenografía en general, que es también uno de los aspectos más destacables de la película. No podemos negar que esta cinta tiene una puesta en escena fantástica. Cuenta con 1000 elementos y 1000 excusas
atrás para que te sitúes en esa época. También explorando lo que estaba ocurriendo con ese género musical en ese momento, la revolución a instrumentos eléctricos y el papel y la postura de Bob Dylan ante esos cambios. Otro ejemplo de que el contexto es sumamente importante y que en este caso siento que la película logra expresar muy bien. No es solo Bob Dylan eligiendo una guitarra eléctrica para salir al escenario, es lo que significa para la gente y para la industria musical. La cinta enfoca mucho su mirada en lo trascendente que fue Bob Dylan en muchos aspectos. Y además de su lado como músico y como referente social, tenemos algo del lado más personal del artista. Sus amigos, sus relaciones amorosas, lo cual en algún punto me pareció interesante ya que muestran la imperfección en la figura de Bob, viendo su lado más humano y honesto, explorando su obsesión por la música y cómo esto afectaba a su vida amorosa. Se siente todo muy bien equilibrado entre esas ambas partes de su historia para justificar y comprender qué fue Bob como persona y como artista. Entre sus amores tenemos la aparición de Joan Baez, una cantautora muy exitosa del momento que tuvo un romance bastante mediático con Bob Dylan, la cual en este caso es interpretada por Mónica Bárbaro de manera fantástica, formando parte de todo un grupo de personajes secundarios muy destacables, en el que también, como no, está Edward Norton, el cual es un placer verlo ya que digamos que suele ser algo selectivo con sus apariciones. Este tipo siempre sorprende y esta no es la excepción, suele darle algo particular a sus personajes. Tiene fama de adueñarse de los mismos y proponer de manera intensa una reinterpretación a sus papeles, y que casi en todos los casos es para bien. De hecho, tanto Edward Norton como Mónica Bárbaro están nominados a Mejor Actor y Actriz de Reparto en los premios Oscar, siendo dos más de las tantas nominaciones de la película. Debo decir que en definitiva me gustó mucho esta cinta. Como dije, considero que puede ser una historia un poco complicada para identificarse, pero está bellísimamente llevada a cabo. Amé los personajes, las interpretaciones, el gran trabajo musical que hay detrás de ellas, el gran detalle al momento de referenciar estéticamente una época, y bueno, esa representación de Bob Dylan, un hombre que sin dudas no se dejaba moldear ante lo social o musicalmente establecido, negado a ser un títere, logrando así destacar y marcar la historia para siempre. Pero todo esto es lo que yo opino, vos podés opinar algo diferente, así que vayan a verla y después me comentan qué les pareció. Gracias por ver hasta acá, si les gustó el video me ayudarían mucho dándole al botón de me gusta y pueden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal para más contenido. Como siempre nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau. Dream